la idea es un poco poner en contexto cuál es la situación cuando hay una diabetes en el embarazo, cuando se diagnostica en pleno embarazo y sobre todo basarnos en la experiencia de dos profesionales, dos profesionales madres que son ahora. Así que sin dar más vueltas, me dirijo a usted, Roberta de Guayaquilas. Trabajo en la unidad de educación diabetológica de Chuy, acá en infantil. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se coordinan los profesionales en esa unidad? Y sabiendo que esta no es una unidad pionera, ¿no?, en Canarias. No somos pioneras, sino que lo que decía esa, yo creo que a nivel matronas son las abuelitas de España que llevan, normalmente se coordinan endocrinos, enfermeras, hospitales, de manera la unidad de endocrino. En el materno vemos tanto las pacientes que tienen una diabetes pregestacional y que ideales que vinieran un control previo para que todos los cambios que hay que hacer tan bruscos y necesitamos un control muy estricto sean más paulatinos, no sean tanta presión para las mamás. Y como el diabetes, la paciente con diabetes gestacional, que son pacientes que también tienen súper incredibleidad porque son de un grupo muy sorpresivo, no es lo mismo cuando ya tienes diabetes tipo 1, tipo 2 previa, ves que yo con diabetes teniendo, conoces algo, es verdad que normalmente siempre empezamos las consultas refrescando un montón de cosas porque nuestro seguimiento es muy exhaustivo, si no empezamos, nosotros decimos siempre, además de nosotros tan bueno, hay un seguimiento muy continuo y no es lo habitual cuando hay una diabetes tipo 1, tipo 2, entonces hay que refrescar un montón de cosas, pero no teníamos olvidadas hace un montón de años y poner de la cuando conduce y va haciendo cosas que van vicios que no son los correctos. Entonces empezamos, pero las pacientes con una diabetes gestacional, para ellas es un mundo, esto es empezar de cero, tenemos que aprender un montón de cosas en poquito tiempo. Entonces cuando hay una diabetes tipo 1, tipo 2 previa, el control es fundamental hospitalario porque si son embarazos de mayor riesgo, entonces creamos una participación para unidades de riesgo materno. Somos un equipo que lo llevamos de soldado y una endocrina y una topóloga que hay diabetes. Si son pacientes con diabetes gestacional, van a aspirar a nuestra consulta, pero además, si en su seguimiento en primaria o su maternal primaria, yo estoy con Sí, también decir que solamente un tercio de las madres que tienen diabetes han tenido control concepcional previo, porque no han tenido conocimiento muchas veces, porque no saben que esto existe. Es importante venir ya con una glucemia en rango, con unos valores que tienen que estar, que son muy estrechos, un rango muy estrecho, y para evitar complicaciones. Entonces, claro, la mayoría cuando vienen no tenían ni idea de que tenían que haber sido derivadas, y normalmente ¿quiénes son los que la pueden derivar? Pues su endocrino, que hay que comentarle que mira, estoy pues, intentando buscar embarazo, me gustaría quedar embarazada, el ginecólogo, si de repente voy al ginecólogo también, o incluso a la matrona, por ejemplo, en la cita que tienes con la matrona, las típicas citologías, porque a lo mejor ahí puedes comentar, pues mira, yo pongo una chico 2, y me gustaría, y pues mira, pues sí, o a lo mejor la matrona también estaría en que preguntara su idea de futuro de embarazo, y ellos nos pueden hacer una interconsulta y contactar con nosotros, ¿vale? Siempre y cuando el embarazo esté en los planes a corto y medio plazo. Si va a ser entre 5 años, entonces no, porque es lo que dice Marta, que es un seguimiento tan estrecho que al final es bastante intenso. Entonces, claro, hay que tener eso en cuenta, de que a lo mejor si dentro de 6 meses, un año, pues así más o menos tienes esa idea, pues, que está ahí. En nuestro caso, Diana, sí que fuiste a esa consulta profesional, ¿no? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo llegaste a ella y qué te ha puesto? Lo mío fue un poco de casualidad también. Mi hija es ginecóloga mía que trabaja también en el materno. Yo, bueno, empiezo a entrar en una edad ya un poco así límite, que tú dices, bueno, esto tiene que ser ya, o bueno, tengo mucho más tiempo. Y empiezo a conocer la exigencia de los valores. Y a mí me parece casi imposible conseguir esos valores que se piden. Con esta ginecóloga, además, tengo cierta confianza, de manera hablando informal. No porque estoy buscando el embarazo, me comenta, pero ¿por qué no te vas a materno? Hay un equipo que ellas te ayuda a que pongas la bebé a punto. Y en ese periodo, pues tú ya decides si quieres quedar. Entonces, pues, por eso llevo ahí. Y es verdad que para mí, yo pienso que si no llego a estar aquí,
no logro el valor que tenía que lograr y que para mí me dio mucha tranquilidad y mucha seguridad que cuando me quedé embarazada yo tenía una glicada que jamás he visto. Entonces, pues sí, pero que me aportó, principalmente me aportó herramientas para funcionar bien, me dio seguridad muchísimo, un apoyo constante y realmente yo creo que son los que hacen que consigas eso que dicen las exigencias, ese rango que te parece imposible y no, se puede. Y en mi caso, por ejemplo, fue tiempo porque tardé, al final, prácticamente un año en quedar embarazada, más luego los 8 meses que yo tuve embarazo. Son muchos meses en el que la exigencia de era muy alta. Y claro, no lo recuerdo mal porque yo lo que porque la apoyo bien. Que ya lo ven como pesada, yo lo veo como hasta apoyo según te da seguridad, ¿no? Y te obliga a cumplir. Se arropan, ¿no? Sí. En tu caso, Erika, ¿verdad que ya tu caso es muy poquito? Ya está embarazada. ¿Qué fue lo que más te ayudó a coger el reto, ¿no? Esto de la maternidad con esas casas que vienen de niña de... Sí, yo debuto en el 2023 y justo un año y medio después me quedo embarazada. Era un embarazo también buscado, con lo cual sabía que tenía que lidiar entre la diabetes y un embarazo con diabetes, que eso era, si ya la diabetes era nueva para mí, porque llevaba poco tiempo en el debut, pues el embarazo se presentaba también como algo que iba a ser como iba a explorar, ¿no? Es cierto que tengo la suerte de tener una matrona que me dedicó a Guayala y a Marco, y ya una vez empezamos a trabajar con ellas, pues ya, vamos, mis padres fueron, como vegetariana, los mejores del momento. La glucosidad más baja que he tenido, el mayor tiempo posible en rango, porque yo no entendía como mi diabetes se disparaba, esa resistencia a la insulina. Pues claro, tomaba corticoides después de el embarazo y demás, y ellos me explicaban, me iban ajustando, y ahora se van a venir otra subida. Era como, ellos siempre iban un paso por delante con la endocrina, y se un ajuste Analizante, no creo que sea necesario. Entonces es verdad que fue vertiginoso porque era todo nuevo para mí, y muchas incertidumbres que no sabía cómo iba a gestionar, como el momento del parto. Quién va a controlar mi creyendo que soy mejor de pero bueno, a medida que fue avanzando todo que necesitaba te vas a hablar y tenía que caer en esta vida y en cuanto. Entonces, sí que en verdad que te da que pensar porque al final porque no, pero eso no nosotros, pero lo consiguen ustedes. O sea, son ustedes con el apoyo suficiente, que a lo mejor tenemos que plantearnos que en el momento fuera del embarazo lo que hay falta de apoyo para no conseguir esos controles. Que si hubiera un seguimiento diferente, a lo mejor los resultados pues, serían diferentes. Porque nosotros no hacemos nada distinto seguramente lo que hacen nuestras consultas. Lo que pasa es que nos vemos mucho más también, que nos tienen muy a mano. Entonces, para nosotros es un punto de inflexión para pensar, oye, ¿por qué está fallando? Fuera de un brazo, esto lo hacen ustedes, nosotros estamos allí apoyándolas. Pero yo recuerdo que todos los martes se llama, decían la revisión de cómo había ido las semanas, y claro, bueno, Nica, pues por la mañana se levantando un poco alta, súbete aquí un poquito, vamos a bajarle al mediodía. Claro, en realidad en tus controles normales tú vas a tu nutriólogo cada 6 meses y a tu enfermera cada 6 meses. Entonces tú mientras tanto, si bueno, esta semana estoy hasta, ya me bajará para la semana que viene. O bueno, voy a esperar un poco a ver si tal, con esto como más lo y en el caso recuerdo poder escribir o sea, se me está complicando esto, se me está dando la respuesta, ¿no? Entonces también que sabe que tiene tu gráfico la estudia, ¿no? Entonces... Porque al final, si no, que el mérito es de las madres, pero ustedes, claro, conocen esos factores, ¿no? Que influyen y van viendo cómo van visualizando cómo va a ir evolucionando, ¿no? Esos factores que influyen en el embarazo, que diferencian la diabetes, ¿no? Que hacen que las mujeres de repente, de cuando ya hay una experiencia previa de diabetes, no entiendas por qué no estás controlado, ¿no? Si vas haciendo... Nosotros ¿Qué es lo que pueda? Le explicamos mucho esto de cómo va a ir cambiando su glucemia. Intentamos lo que América ir anticipándonos un poco
Ya en el primer trimestre vas a tener seguramente mucha bajada del hipoglucemiante. Luego a partir de la semana 16 empezará a aumentar la resistencia. Hasta la semana 36, que de repente ahí empieza a bajar la resistencia otra vez y a lo mejor empiezas a tener hipos otra vez. Les intentamos un poco explicar la fisiología, digamos también, que une el embarazo con la diabetes, para que ellas entiendan, porque se sienten súper frustradas de ahora no puedo controlar, cuando a lo mejor son personas que tenían su diabetes controlada día a día y todo, y sabían cómo reaccionar a su cuerpo ante esa situación, y ahora es un descontrol. Están las hormonas jugando ahí un papel súper importante y no es fácil de entender. Es como ahora me dejo yo aquí en manos y esto es así, y se asusta muy mucho. Entonces nosotros lo que les intentamos es darles, que tengan un acceso bastante directo a la consulta. Les damos el número de teléfono, tienen nuestro email para que con cualquier duda que tengan nos contacten con nosotras y tengan esa posibilidad de... Es un contacto muy personalizado y muy individualizado también, ¿no? Para cada una de ellas. A mí es muy complicado cuando metes en tu diabetes un factor más, cuando ya terminas todo medio controlado, un factor que se me controla totalmente. Entonces, racionalmente les cuesta mucho. Es que Cortés, si quiere hacer las cosas bien, pues hay que explicar mucho que ellas pueden gestionar cuando les curan. Y además hay muchos factores que no hay que controlar y que no pueden luchar contra ellos, sino intentar fluir, y sobre todo eso, no echarse más piedras de culpa en la mochila, que ya esta patología la tiene y la maternidad la tiene muchísimo más. Entonces es como, hay cosas que tú no vas a poder controlar, que van a ir de más. El cuerpo es muy ingrato en ese sentido y va a jugar en mi contra hasta que acabe el embarazo. Entonces para ella es súper frustrante. Y saber eso como que... Quita. En tu caso, Diana, ¿qué fue lo que te resultó más difícil de adaptar? De la previa a ya. A ver, realmente lo más difícil es el rango tan estrecho. A la experiencia constante día a día durante son unos cuantos meses, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad y esa culpa que tienen de decir el bienestar de la salud de en el caso de mis hijas, porque ambos depende en gran parte de mi diabetes, ¿no? Entonces, esa exigencia del rango está claro que es lo más complicado, pero también es verdad que sabes que en un periodo como tan focalizada en eso, y bueno, adaptas todo a... Yo siempre decía, lo que me complica la diabetes fuera para mí no, así como a lo mejor en vida normal tú dices, bueno, yo voy, esto sé que no lo voy a saber controlar y se me va a subir o se me va a bajar, pero bueno, un momento puntual, pues aquí 2 meses la verdad, y me dedico a lo que es, y es verdad que eso es exigente, ¿no? O por ejemplo, además en mi caso, los 3 primeros meses, yo más era un embarazo gemelar, entonces mi nivel de hormona era desmesurado, tuve muchas náuseas, entonces por esos primeros meses, con náuseas, con diabetes, pues bueno, se hizo un poco, y ese miedo a cualquier momento en el que se me iba derrando, ¿no? Se me subía, eso a mí me daba mucho miedo. Pero después ahí estaba ese apoyo, ¿no? Ese que te demostraban como, mira la gráfica, mira, tanto porcentaje está bien, no pasa nada. Entonces eso te da... Y el acceso, la ciudad, está pasando esto. Que en tu caso, ¿qué fue lo más, de qué es lo que más recuerdas, ¿no? De este periodo a nivel no solo, emocional, también espiritual, no usar miedo o expectativas, La verdad es que muchas personas les agobia el tema de tanta consulta. A mí eso me daba mucha calma, mucha tranquilidad. Primero por eso, por las revisiones. Segundo, que tienes la oportunidad de cuidar al bebé cada 3 semanas, cosa que por lo general no sucede. Y sí es cierto que en todo ese proceso, yo creo que quizás la emoción que prevaleció fue como la de la confianza y la tranquilidad. Estaba confiada y muy tranquila porque sentía que estaba ropa de profesionales que hacen un buen seguimiento de mi diabetes. Yo me estaba responsabilizando de mi diabetes para tener un bebé sano. Y me quedaba más miedo al final, ¿no? Y en un momento cuando yo estaba como más sentada en este momento, sobre todo para no saber cómo se va, cómo sé quién iba a gestionarlo, bueno, ya el parto y
los pasos en los puntos muy críticos, ¿no? de este proceso. Aparte de las estrategias que llevan en la unidad para generar esa confianza, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de las madres van con esa motivación de cuidado, ¿acaso cuánto tiene absurdo de cada uno ahora que te mantenga a ese cuidado? ¿Cómo abordan esas situaciones, esas estrategias para ir generando confianza y generando... porque al final es una enseñanza que durante el embarazo y perdura después. Es complicado porque buscar el equilibrio a veces nos cuesta decir hasta qué punto, porque es lo que está diciendo Diana, que necesitamos lazos muy estrechos, que a veces son muy exigentes. Por eso también es muy importante a veces encontrarte concepcional. Va a depender todo de cada persona, es súper individualizado, porque no hay el apoyo que tenga fuera de la educación de todo lo que tuviera antes, de cómo te amanda su diabetes antes, al final se fue buscado, no, al final las mujeres tenemos la carga normalmente de cuidado que tenemos y olvidamos mucho más nuestro autocuidado, y también es difícil gestionar esto si tenemos nuestros hijos, si tenemos pareja. Son muchos factores a tener en cuenta y buscar el equilibrio entre no podemos presionar las demás porque ya es una carga que a veces son ellas las peores mismas por esa carga psicológica, pero también necesitamos un tiempo en rango estrecho ya. Entonces a veces es complicado, la verdad, pero la cosa es individualizar. Nos ayuda, yo creo, el ser mujeres, el ser madres, el ser matronas, el tener una visión del embarazo fisiológico, que no son solo rangos, que no son solo números, que esos datos que decíamos que a veces parece que examen, no, aparte del embarazo, una mamá embarazada con los miedos típicos de cualquier mamá embarazada, y mucha empatía, intentar ponerte todo lo que puedas en igual de tener enfrente, y que al final nosotros lo decimos muchas veces porque te dicen, ¿y esto? Y no sé qué pasó aquí. La vida pasó, la vida como nos pasa a todos. Hay días que son maravillosos y días que la vida te come, y con eso tenemos que decir, bueno, pues ya está, pasó, ya se lo que tengo que hacer para intentar que no se repita y tirar para adelante. Pero a veces es complicado encontrar ese equilibrio entre necesitamos que esto esté bien, pero no podemos presionarte de más. Y después tenemos las diabetes gestacionales, que son las que nunca han tenido diabetes, no tienen ni idea de nada, que es algo nuevo, que como comentó Marta, algo sorpresivo de ese momento, que no se explica muchas veces lo típico de negar, no puede ser, se equivocaron en mi analítica, esto no puede ser verdad. Y que no tenemos tiempo, porque claro, el embarazo va rápido, entonces a lo mejor en sus casos han sido diagnosticadas de diabetes gestacional con 30 semanas o 32 semanas. Entonces necesitamos cambios ya, tienes que hacer estos cambios de alimentación, entonces tienes que buscar la manera de que se conciencie de que es importante, de que hacer estos cambios, pero tampoco podemos, lo que dice Marta, de la presión, o sea, es buscar el equilibrio que a veces se consigue, a veces no, pero bueno, por nuestra parte siempre intentamos pues individualizar, hablar con cada uno, intentarle por supuesto empatía, mostrarle nuestra confianza, el acceso a la consulta de cualquier cosa, pero que no es fácil, ¿no? Es sobre todo en esa que está el diagnóstico ya al final del embarazo casi, y que ahora ya no necesitamos, o sea, no podemos esperar 2 semanas a que tú ahora, no, sino tiene que ser ya, vamos a hacer estos cambios, y cuesta bastante. Y el apoyo sin juicio. A veces los profesionales tenemos la tendencia de un poco de enjuiciar mucho a la persona que tiene delante, y hay que ponerse bien en los papeles de cada uno y eso. Lo que está claro es que casi todas las mamás lo van a hacer mejor que ellas pueden, saben que a veces no es solo cuestión de lo que quieran, sino son muchas circunstancias en la vida que hay que valorar, y que tienes que saber hasta qué punto puedes tirar hacia un lado, o mira, es que está por no va a poder dar más, o vamos a buscar otras herramientas por otro lado. Hay que estar continuamente influyendo. No, está claro que ahí la intervención es esencial, ¿no? Para aliviar en esos momentos donde a lo mejor una no puede más y quiere buscar. Decíamos que el parto y posparto son momentos críticos. El parto sí que tiene una hipertensión clara, una triste. El posparto quizá está más... Intentando matizar, pero sí, el control es exhaustivo. que pasamos de ese control tan exhaustivo a cuando paren, falta la formación por los profesionales, y
por nuestra parte, hasta total muestra, falta un seguimiento, había falta un seguimiento postparto en la consulta por lo menos unos meses. Son momentos súper complicados en que el autocuidado se nos olvida, la mayoría de las madres te centras en el bebé y cuando te una diabetes tiene una connotación importante, entonces son muchos cambios muy bruscos y acostumbradas a un seguimiento y un apoyo tan exhaustivo, de pronto se ven solas en nivel y aquí me dijo, no tiene un profesional claro, y digamos, una si tiene algún problema, ya sé que ustedes ya no están, pero me puedo dirigir pero no hay plan B. Entonces se ve súper. Nosotros sí le brindamos de si incluye cualquier cosa, llamarnos por teléfono, pero somos conscientes de que estamos ya planteando de hacer una visita por parto de alguna manera, aunque sea telefónica, porque vemos que es muy necesario. Con la diabetes gestacional, así que tenemos a los 3 meses ya se hacen una autopsia, ¿vale? Para comprobarse todo de vuelta a la normalidad y que ya no tienen diabetes, ¿vale? Y entonces ahí sí la llamamos y por lo menos hablamos con ella ese ratito cuando le damos el resultado. Pero es verdad que diabetes gestacional no hasta Ya endocrino, ¿no? exacto, que tienes su cita con el endocrino, pero claro, puede ser dentro de X meses, tarda mucho tiempo y ellas están perdidas, o sea, en medio del puerperio, que es un parto de gripa, y de repente se junta que tiene una diabetes y que no sabe cómo gestionarla, que ahora exactamente. Es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando das a luz ya no conoces tu diabetes. Esa es otra, ya, eso no, estás en otro momento, ¿no? Hormonalmente, lactancia, das un exacto. En tu caso, ¿cómo le sucede para combinarlo con dormir en el cansancio? Y el consolo y que no son que no conozcas tu diabetes, la diabetes, que encima va a estar en unos periodos que todas las mujeres son porque hay unos cambios hormonales muy bruscos. Todos los cambios hormonales afectan a la diabetes, al cáncer. Realmente tú no vas a conocer cómo se va a poner tu diabetes hasta 8 meses después. Ahí vas a estar durante unos meses pues sobreviviendo. ¿Cómo lo viví? Pues sí, la verdad es que sí tiene esa sensación de decir, estoy aquí en un limbo que, pues, en mi caso, con ocasiones un poco de diabetes. O sea, y es verdad que tenía la suerte de tener una bomba, tengo una bomba, un sensor, unos medios tecnológicos que son los que han hecho que mi diabetes esté un poco mejor. Porque coge al rato, de madrugada, con un bebé, con el otro bebé, llora una, llora la otra, sin dormir. Y suerte que de repente dije, yo no llevo muchos meses sin que me hagan un endocrino y ya me dice, mira, creo que yo tengo que ir ahí ya, pero no lo sé. No sé, por favor. Entonces no. Es que me siento en el posparto y yo no recuerdo la diabetes. No. En tu caso, Erika, ¿tuviste continuidad? No, igual, a mí me pasó igual que a Diana. Un poco, yo me sentí un barco a la alegría. Porque primero te dicen, divide, o sea, vuelve a tu radio de antes del embarazo. Y vuelve a mi radio antes del embarazo. En mi caso, después del prematuro. Todo porque suponía, pues, la primordialidad de bebé, ¿no? Que si la hospitalización del niño, que todo el día sube y baja, corre, te sacan leche, en la leche, la lactancia también, desencadena hipoglucemia. Total, que al final sobrevive, dicen, bueno, pues la lenta no está bien, porque es una vez al día. La rápida me la voy midiendo, vengo, la que es buenísima, ahora los tengo menos buenos, pero esto es una etapa y tienen que sobrevivir. Pues ya cuando llegué al endocrino, pues, y mi sorpresa fue que por ser endocrino, claro, con ese control tan exhaustivo que había tenido, aprendí a gestionar a corto plazo mucho más que diabetes. Pues mi sorpresa fue cuando tenemos que ir a los 6 meses, me dijeron, vamos a modificar esto toda, porque la vida que nos gusta es con todo el paso que he tenido. Pero yo no sé si recuerdo cuando se acercaba el parto, ya no en sí la preocupación por el parto, sino luego cuando das a luz yo decía,
qué va a pasar, no sabía qué iba a pasar con la diabetes. Es decir, es verdad que tienes todo súper pautado que tienes que hacer, pero ese posible miedo a decir, con toda la insulina que llevo yo ahora mismo encima puesta, en mi caso además un embarazo general, y ahora me voy a ver, tengo que bajar la insulina, ¿será suficiente? ¿No será suficiente? Voy a estar con dos bebés y tengo bajas de azúcar muy grandes. Siempre hay unos miedos un poco que, bueno, pues, En mi casa recuerdo que, claro, el primer parto fue donde se llama fuera de gestacional, acabé insulinizada, pero bueno, una vez que da salud, esto se resuelve. Y ya no hay mayor problema, no había ese control en los 3 meses. Y cuando ya me diagnosticaron, me dijeron, no estabas tan sangre. Y pues sí, tenía un bebé. Y no tenía SOS. Y pues que estaba la lactancia. Pero al final, sin el apoyo, no, aunque ni siquiera sabes identificar, ¿no? Sí, porque tengo que te en este caso. Sí. Un poco por poner ya vista a futuro, con la experiencia que les da la unidad de cocina heterónica, ¿qué aprendizajes son los que más destacarían como profesionales? ¿Y en qué mejoras creen que podría instaurarse en el sistema para que sea algo accesible, ¿no? A todo el mundo? Nosotros un montón, Erika te lo está diciendo, que voy a endocrino, a quitarnos un poco esa figura paternalista que tenemos de yo mando, yo sé lo que es mejor para ti. Intentamos empoderarlas a ellas para que ellas sean las que gestionen, porque al final somos las maestras y ustedes saben mucho más de vuestro cuerpo que ninguna. Y lo ideal es que ustedes vayan aprendiendo a gestionar para que ganen esa confianza. Aprendizaje, si antes ya lo tenemos medio claro, Erika y Diana, después de esto nos han dejado clarísimo. Hace mucha falta el seguimiento post, una vez finalizado el embarazo, por lo menos un par de meses había que hacer un seguimiento de la consulta, que ya se intentó en su momento, se denegó por el hospital, pero que tenemos firme, por lo menos empezar con consultas telefónicas para que no se sientan tan solas. Es verdad que tengan el teléfono de la consulta, pero también es verdad que luego les da padre, les da mosca y llamar y como que ya no sí, como que ya no estoy, parece que no tengo, pero sobre todo yo creo que mejoras eso y formación del personal que va a estar. Y después también tener en cuenta la diabetes tipo 2, que son las menores, las que ahora cada vez se diagnostican más jóvenes. Incluso nosotros tenemos pacientes con 20 y pico años con la diabetes tipo 2. Entonces, lo importante, o sea, las modificaciones de los hábitos saludables, que parece una cuestión tan sencilla y que no lo es, y lo vemos nosotros con nuestras diabetes gestacionales, la que se diagnosticaban en el embarazo, que no tenían hábitos saludables de vida, y que yo por lo menos ya solamente con que una me diga gracias a que cambié los hábitos, ahora ya lo estoy, o sea, no es una cosa de ese momento en el embarazo, sino que lo he prolongado en el tiempo y que ya sé cómo se come, ya sé cómo tener porque es lo que le voy a inculcar a mis hijos, todo eso es la verdad que bastante satisfactorio también para nosotras, de que es también educación para la salud en general. Vale, entonces eso sí es verdad que es algo importante a destacar. ¿Algún mensaje que gustaría transmitir a una mamá? Bueno, pues lo primero que sí se puede, que es increíble lo que el cuerpo es capaz de llevar, y esa exigencia de la que hablamos, que te parece imposible, luego se puede y lo hacen. Luego no sabes por qué después no pueden hacerlo, pero yo me quedé 2 años con unas quitadas que no he vuelto a ver. Y sí se puede, y es confiar, yo creo que es confiar en el equipo con el que estás, confiar en que ellos van a saber llevarte, confiar en el proceso, en ti, porque puedes. Y está claro que mentalizarte, que durante unos meses sería mentira si me dijera que la diabetes es la prioridad en ese momento, porque lo que tú puedes hacer para intentar que el embarazo se complique, que no se complique lo menos posible. Pero en el caso, pero que al final se complica un poquillo, pero yo sé que yo voy a ver bien y lo hice bien, ¿no? Entonces, que se puede, y que hay un servicio que te apoya, que te ayuda un montón, que lo facilita todo. Para mí hubiese sido muy positivo conocerlo antes, pero bueno.
realmente lo conocí en el momento necesario y es cierto que me decía mi mamá, esa posibilidad que no sabes cómo la llevar y después intentas volver a ir y no puedes hacer. Hay que volver a ir. Sí, pero que Dice sí, sí, pero el marido dice que no. Ya todo introducido, yo igual. No, lo mismo te digo yo. Que tengo. tiene un poco de expresa con Ojalá y pueda haber recursos, igual que anunciaba esta mañana, programas especiales para hacer una educación terapéutica unificada, a ver si puede llegar a toda la atención primaria unificada, de verdad, esa formación, y ojalá haya recursos para que puedan dar Es que el volumen es grande. la continuidad, ¿no? Eso, en la consulta, pacientes con diabetes preestacional tenemos entre 60 y 70, más o menos años. Pero estacional estamos hablando de volumen ya como 700 anuales para 2 personas, que es con ese seguimiento porque la vemos semanalmente, no solo a ella, sino a las pacientes que tienen una diabetes estacional y están insulinizadas, hablamos todas las semanas también. Entonces, Es muy sensible, ¿no? Para sí, adoptar, sí, complicado. y que lo tocan a la comunidad no con más Sí, eso es buena de que a mí eso fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando debuté, que cómo podía ser que Canarias fuese la comunidad autónoma con más casos de diabetes y cómo podíamos tener el personal, sobre todo hablo de los sanitarios, menos formado en diabetes, porque todo el mundo como que conoce la diabetes tipo 2 y está también como desde mi punto de vista muy encasillada, ¿no? Sí. Con la pastillita y la alimentación. Hay un poquito Hay que hacer mucho trabajo con el tema de la diabetes, porque al final los servicios especializados son los que controlan o los sanitarios que tienen familiares cercanos, pero el resto es como que, no sé, yo creo que es una asignatura pendiente. De hecho, vienen muchas pacientes con diabetes tipo 2 que se la han diagnosticado, en mi historia clínica está diagnosticada según todo una pastillita o emocional o un poquito de azúcar y nadie la había, o sea, no eran conscientes de ese diagnóstico y a morir 10 años con diabetes hasta que llegan y pero nadie te explicó. ¿No? Tiene la pastilla. O alguna que llega también como diabetes gestacional y el primer trimestre es una diabetes tipo 2, no diagnosticado, de esa tenemos también. ¿Sabes, man? Que en esos casos sí es cierto que gracias a eso, los equipos de profesionales y por ejemplo las asociaciones, que al final son espacios que conocen la enfermedad y la apoyan. Asesoran, ¿no? Pueden ayudar a guiarse. Después que también al final la vida de una persona pasa por etapas que tienen características muy particulares. Y es verdad que después tratar a los pacientes con diabetes siempre igual, o sea, no es lo mismo en diabetes ahora, en la que tengo 2 bebés con 1 año y medio, donde no tengo tiempo, donde como cachitos, donde cuando voy a consultar endocrino ve que me ven una vez cada 6 meses y ve los últimos 15 días. ¿Y aquí qué pasa? Digo, ¿y qué comiste aquí? Vete a saber si me comí yo, me metió mi hija. Estaba media dormida, antes de meter me cogí. Entonces, yo no sé cómo gestionar una diabetes que como gachito, que a veces no recuerdo de mi casa, me pensé media hora más tarde, porque tenía rato llorando. Entonces, no es lo mismo con la persona que no tiene nada, que tiene su vida normal. Si yo país tuviese servicios para, bueno, poder no digo todas las circunstancias, pero personalizar unas circunstancias que siempre se van a dar, por ejemplo, las mujeres en parto, ¿no? Los 2 primeros años donde no tienen mucho tiempo, de alguna manera. Sí, porque al final estiras la enseñanza, ¿no? Del embarazo lo vas estirando, o la y no tiene nada que ver, porque a mí se dedica a una persona de llena, a nosotros no tenemos tiempo, es alguien que te vea constantemente y que te pueda ayudar a cómo, no que busques tú te tienes que comer, pincharte tanto, no es una cuestión. O sea, cómo podemos lidiar, cómo qué herramientas podemos sacar para yo sobrevivir como buenamente se pueda, pues estos años que es lo que hay, que lo que me pasa es que te ves con una hipoglucemia mientras tienes a 2 llorando
O estás acompañada, o estás sola, no nos desconocemos. No calculaste cuántos hidratos de carbono has comido porque claro, estás pendiente de abrirlo. No, porque has comido 3 veces, o en mi caso proponer un paso totalmente lo mismo, como reduce insulina, que cuando se te empieza a bajar, no hay que tirar de un glucago, no hay que tirar de un escolar. Yo tengo una llorando, la tengo que bañar, se bañar, veo que se me va a empezar a bajar, glucago, fracatá. Porque estoy sola, porque tengo No te quieres arriesgar. y no sé, se come. Y en ese momento se planteó, Entiendo de que te veo en hipoglucemia Yo o sea, una hipoglucemia que es tan difícil de resolver cuando tienes a tus hijos tan pequeños, ¿sabes? Porque si son más grandes a lo mejor todavía puede, pero cuando son así chiquititos te dan mucho miedo. Tener una hipoglucemia difícil de resolver y no estás sola. Tirate lo que es triste. en su momento se planteó el buen estar ahora que yo nos estoy poniendo ahora de transición de adolescentes de cuando pasas de pediatría a adultos, que haya un contacto entre las enfermeras gestadoras, entre los endocrinos que se puedan presentar y pues nosotros lo planteamos en su momento hacer lo mismo, pero no soy yo tampoco, una transición de después del embarazo a ahora, mira, de la hora con ustedes, dar estas circunstancias, la lactancia vacía, la vacía, está trabajando, uno está trabajando se deja interesante. Igual quiere mandarlo más para el cupo, en sí, en sí. Pues nada, no sé si alguien tiene una pregunta que quiera hacer. Yo, como llego un poco tarde, primero decía que ustedes son matronas, y miren, la cerveza que iban a entrar. Entendí que una mujer desde que se plantea si ya tiene un diagnóstico de diabetes, de que se plantea activar el tiempo a corto plazo, de fondo a ya es el momento de derivar la aceite, porque como mi hija diabética, tal, y la información que le ha dado en el momento en que se queda embarazada con la eso es, y te estoy hablando de este un mes. Y, o sea, eso entonces, pero tanto tanto la matrona como el endocrino. Entonces, a mí eso me extrañó y ahora por eso diciendo digo, ¿sabes? Que si hay un diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2, pregestacional, y tiene un deseo de quedarse embarazada, tendría que tener un control premenstrual. Y nosotros tenemos pacientes incluso años antes del embarazo. Ustedes necesitan una interconsulta Del endocrino, matrona o ginecólogo. Distintamente de una evaluación voluntaria. Paso 1. Segundo, yo soy enfermera y entonces me gustaría saber cómo ustedes llegaron a ser enfermeras, matronas, y cómo se han especializado. Porque igual que a ellas nos les han enseñado, no hay un escrito con el mandamiento de cómo tratar a una embarazada con diabetes, no. Pues entiendo que cuando estudian la profesión, como me pasa a mí como enfermera, ustedes como matrona, lo que te dicen, o sea, tú te vas formando según tus inquietudes y tus necesidades, porque en la carrera nadie te dice diabetes pum, y eso pasa y todo, según tus inquietudes. Entonces quiero saber si ustedes acabaron especializándose, ¿no? Como enfermera especialista en diabetes, como matrona especialista en diabetes, por las exigencias del guión, porque Claro, que yo, por ejemplo, yo llevaba casi 18 años en paritorio, y matrona de paritorio de toda la vida, o sea, la idea que uno tiene de matrona. Y pasé a la consulta de diabetes sin conocimiento básico de la carrera de enfermería, y nosotros, tanto Marta como yo, hemos tenido de talonario y de tiempo personal. y de mucha formación buscada por nosotros, porque en el hospital no hay exactamente autodidacta, y después que también al tener un volumen tan grande, es verdad que la experiencia también y aprendemos lo que dice Marta, aprendemos mucho de ella, porque no todas, y es complicado porque hemos hablado con otras educadoras que nos comentan que por mucho que lleve 5 años, 10 años trabajando, cada persona es diferente, o sea que de repente lo que le va bien a esta que tiene diabetes, a la otra no le va a ir bien, o sea, no puede dar siempre
a lo mejor hay unos consejos generalizados, pero después tienes que individualizar mucho. Entonces ha sido lo que dice Marta, Hay mucho... un equipo también de topología y de endocrino maravilloso. Exactamente. Que va a ser un equipo y nos ha ido mucho, pero era un paciente. Y cuando empecé a trabajar con pacientes con diabetes, en enfermería, visto lo que está demostrado que tienen que estar para la accesibilidad y que la diabetes es un mundo tan amplio, que cambia tan rápido que necesita una especialidad de enfermería dedicada para eso. Y Bueno, yo te puedo decir que el primer año yo me pasaba todas las tardes, la pobreza nos ha aguantado estudiando ahí, porque yo decía, yo no entiendo esto, era todo un mundo. y da mucho tiempo personal, mucho Y la tiempo duda, de tu familia. porque nadie está diciendo que aquello es lo que tiene un nivel científico, sin ustedes te estoy pagando, te voy a dar admiración, admiración total. O sea, para mí es un botón, para mí cuando te estaba entrevistando y ya estaba escuchando para llegar al arte, no sé qué voy a o sea, flipado, porque me da miedo, qué capacidad, ¿no? De estar en todo. Y todos esos miedos que no me entraban cualquier madre, estás en tu situación de que dice, quiero estar bien porque quiero estar saludable, quiero mirar mi salud, pero tengo que cuidar a otra personita que depende de mí, entonces, o sea, qué maravilloso, qué milagroso en la vida y como siempre la naturaleza a la solución. Y a ustedes como profesionales, las admiro, de verdad, y me imagino, ya no lo duro que ha sido de prepararse, de la autocrítica de saber, lo estaré haciendo bien. Sí, Lo estaré eso haciendo. por lo menos. Y después nosotros Ese también, feedback es la que hemos intentado, que es verdad que no lo hemos comentado, pero nosotros somos matronas, entonces siempre nos ha faltado en nuestra consulta ese puntito de que hay, y queremos introducir cosas, pero no podemos porque estamos a tope y la verdad que nos falta personal, falta recursos. Pero somos conscientes que, por ejemplo, las mujeres que no viven con diabetes tipo 1 y tipo 2 que se controlan en el hospital, muchas veces pierden el contacto con su matrona del centro de salud, no siguen yendo porque le comentan, no, como ahora ya te ven en el hospital, pues ya todas las analíticas, todo tal, y te van a escuchar al bebé cada vez que vaya y van a no sé qué. Pues entonces, es que no solo tienen una diabetes, están embarazadas, es un momento único, súper especial, que hay que disfrutar y que es una pena. Entonces, tenemos ahí unos planes, Marta y yo, que vamos a ver. Me da pena que la propia matrona no conozca este protocolo. O sea, Hombre, pero eso depende, porque yo, por ejemplo, en mi caso, eso es de cada matrona. Yo en mi caso conozco la unidad por mi matrona. Sí, muchos nos llaman. De la existencia de la unidad, porque yo, o sea, me había comentado en su momento que cuando yo tuviese, que como mi debut fue muy reciente, yo tenía que primero controlar mi diabetes para poder iniciar un embarazo. Entonces, cuando me lo dicen, pues en el materno y unidad, pero yo no sabía cómo se llegaba a ella. Es mi matrona y la que me deriva directamente al equipo. Y yo creo que los médicos de cabecera también, a nosotros nos llegan interconsultas solo de topólogos o matronas, pero a la topóloga nuestra le llegan de médico de cabecera, creo, y de endocrino. De todas maneras, si no, pues y nos llama directamente, ¿sabes? Se me tira usted al Eso cuello. te iba a decir. que también tenemos igual que pacientes que ya me llaman directamente. Yo recibí el mismo mensaje. Yo estoy en una sesión con la enfermería de endocrina y hay una paciente aquí que me queda diabética, que se quedó embarazada con una diabetes muy mal, al final tiene un embarazo con un aborto muy pronto, no sé qué. Y en ese y había el mensaje que me decía que cuando yo me quedo embarazada me debían matar. Y cuando yo empecé a buscar, intenté ponerme el rap, es imposible, entonces en una conversación con la ginecóloga me dice, pero ahora yo... Pues ideas que se le ocurran que podamos nosotros implementar desde primaria, de llevar todas las derivadas. Yo puedo decir que os miro con envidia. Como paciente y como profesionales. Yo soy enfermera, pero mi realidad es otra. Yo vengo de la PASLO, en la que llevamos meses sin endocrino, en la que no tenemos, hay 3 educadores para toda la educación.
Con lo cual, yo me quedé embarazada y puedo ser, sí, lo que tú digas, no tengo que ver endocrino. Bueno, yo llevo ya 8 meses sin TPPA, a lo personal. Entonces, os envidio, tenéis algo que no está a disposición de mucha gente y os admiro, porque es verdad que requiere un control increíble. Yo en su momento que me lo he llegado a plantear he dicho, madre mía, espérate. Y sí que es muy complicado. Sí. Nosotros se lo decimos siempre porque a veces parece que minimiza, que no, vamos a ver, sabemos que se puede, pero que no es sencillo, y que no es sencillo ni es rápido. Por eso es importante encontrar una concepcional, porque nos da tiempo a venga, vamos a llegar, pero vamos a llegar con calma, a tu ritmo, no necesitamos todo para allá. Entonces, por eso es tan importante. Pero siempre se lo recalcamos un montón, porque muchas veces se frustra y dice, pero es que nadie dijo que va a ser sencillo. No es fácil. Es un curso pico y pala. Son unas campeonas, pero... No, pero yo soy el privilegio de tenemos. De hecho, que cuando yo di a luz, pasaron unos meses para ver mi más gemela, y fui a enseñar, tenía una foto de la niña típica, y yo se lo dije, en parte ella se ven ustedes, no sé. Digamos, chicos, porque es muy difícil en casa de más gemelar. Los regueros, o sea, era como todos los ricos ayer por haberlos tenido, yo, ¿sabes? Y tú pues no se terminó liando un poquito de embarazo, pero por suerte muy al final, yo creo que muy al final debido al buen cuidado que tuve siempre. O sea, que mi hospital además que cuenta con 6 matronas de un nivel muy bajo de tasa, de bombas, etc. Es que si te lo pongo, digo que... Claro, que no puede depender que el servicio que puedas obtener dependa de... Yo llevo bomba porque literalmente hace X años una pareja decidí que iban a intentarlo, al final las cosas no salieron, bueno, 2 más sobraron. Y a mí me derivan a Tenerife para ponerme la bomba. La Palma no ponía bomba. Y a mí me dicen, literalmente mirando que viene en Tenerife, en el momento en el que te quedes cada 3 semanas tienes que estar aquí. Digo, ¿cómo? ¿De mi vida? Sí. De hecho, en el materno sentido tan avanzado, yo compré yo día luz y en paritorio yo iba con la bomba. No me quitaron móvil. Y bomba funciona, se pone el móvil, mi pareja tenía el móvil en el bolsillo, termina después de muchas horas siendo cesárea y sacarme a mi pareja, lo único que hacer es, por favor, que alguien coja el móvil. Y iba tranquila porque yo estaba más, o sea, me fiaba más de mi bomba que de los médicos. Ponemos muchas bombas tanto de embarazadas, Cada vez más funcional, cada vez más. Entonces, en la Palma como empezamos ya tenemos a las compañeras, a Lucy y están, mira, las compañeras ya poniendo cada vez más, pero somos muy pocos para la cantidad de diabéticos que hay en la lista, somos muy pocos los de Y nuestra evidencia es esto, que necesitamos más profesionales formados. Ojalá fuera solo, yo es que te puedo dar el punto de vista de la enfermería, enfermeros podemos haber y podemos formarnos muchos, el tema es que no tenemos endocrino y no hay. Es decir, nosotros nos sentamos con el gerente del hospital, nos presentan los papeles y nos dice, hay puestas 3 interinidades desde hace 6 años y no se van a ocurrir porque nadie en el bar de España. Y aquí hubo un problema también con pediatría y cosas. Es que ojalá fuera más no fácil. sean unos años y esta oportunidad tan buena sea De todo. de todas las escuelas, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias.